Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, versículo 16. Quiero leer solamente este versículo, que es un versículo que todos conocéis, y quiero ligarlo un poquito con el último mensaje que compartí cuando hablé de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estuvimos hablando de lo que se es superficialmente y exteriormente y cómo el hombre tiene que nacer de nuevo para ser cristiano. No se le puede pedir vivir como un cristiano a alguien que no ha nacido de nuevo, porque el esfuerzo humano no puede permitir que uno viva como cristiano. Hay que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que arrepentirse y hay que morir. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Y quiero enlazar hoy un poquito este mensaje hablando de este tema, hablando de lo interno, de lo externo y de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 16, leemos desde el 15, dice así: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Amén. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y hacemos una oración y que Dios sea el que hable en esta tarde? Cierra tus ojos y voy a pedir a mi hermano Juan, mi hermano Coco, que se puede levantar su voz presentando mi vida y la iglesia. Aleluya. Amén. Pregunto en esta tarde, ¿alguien conoce a algún necesitado a su alrededor? ¿Puedes levantar tu mano? Gloria a Dios. No solamente hablo de necesidades económicas, sino de necesidades espirituales, emocionales, psicológicas, cualquier tipo de necesidad. Los de la propia iglesia estamos necesitados, cuantos más los que no tienen al Señor. Hay mucha gente necesitada hoy. Lo que pasa es que en esta sociedad se ha aprendido a hacer disfraces, a ponerse máscaras. En esta sociedad la gente enseña la parte que quiere de sí mismo y no enseña su corazón, no enseña lo que hay por dentro. Muestra solamente lo que tiene, pero no lo que es. Y muchos viven felices, ríen, tratan con la gente, trabajan, pero llegan a sus casas y vacíos, tienen que llorar porque están necesitados. Y de alguna forma buscan comer algo. Algunos buscan a los videntes, otros buscan los testigos de Jehová, otros buscan cualquier cosa que les dé aquello que están buscando, pero que hasta ahora no han recibido. Aquello que están buscando que calme la necesidad que es interna, que no se ve, que no se siente, que es algo que siente las consecuencias de no estar lleno, pero no sabe cómo paliarlo. Y nosotros los cristianos, como siempre decimos, por el mal testimonio que han dado los cristianos y por el mal testimonio que han dado las iglesias a veces, la gente no viene a buscar la necesidad de la iglesia, porque no hemos enseñado a Cristo como se debería. No hemos enseñado el amor, no hemos enseñado el abrazo, no hemos enseñado el cariño, hemos enseñado a veces la ira, hemos enseñado a veces la venganza, la falta de perdón. Y eso no es enseñar el amor de Dios. Entonces la gente a veces no busca las iglesias porque no ven al Cristo de verdad, sino que ven al cuerpo de Cristo que no se parece a la cabeza. Y por eso la gente está buscando, pero está necesitada. Y aquí vemos en una historia donde los discípulos, estoy yendo rápido porque quiero aplicar 4 cositas después y no quiero entretenerme. Vemos los discípulos que han tenido un día intenso. Jesús ha hecho milagros, ha hecho miles de cosas. La gente que venía aquí no era gente que venía de ahí de San Adrián, o venía con la moto o el patinete de allí de Moncada. No. Eran gente que habían andado durante horas, muchos de ellos, que habían pasado bastante rato, habían sudado, perdonadme las expresiones, estaban con un poquito de ganas de una duchita, no tenían para comer, habían pasado un tiempo de andar, los pies les dolerían de estar de pie, habían pasado por un momento donde realmente había un cansancio, una urgencia en ellos. Y dice que los discípulos no se fijan en la necesidad de ellos, los discípulos se fijan en el culto que ha acabado. Ha acabado Jesús de predicar.
Acabó Jesús de orar y les dice, mándalos que se vayan a comer y que coman. Y Jesús le dice, no tienen por qué irse, dadle vosotros de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? Nosotros ya hemos hecho el culto. Nosotros ya hemos estado aquí, hemos hecho la alabanza, la adoración, hemos compartido la palabra, le hemos dado un abrazo. Ahora que se espabile cada uno en su casa. Y Jesús viene a decirle, no se trata de tradiciones religiosas, lo que quiero enseñaros. No se trata de un sistema de culto donde hay que decir a la gente, vente al culto que Dios te va a bendecir y luego lo dejas que se vaya a su casa con su necesidad. No se trata de eso. Jesús está intentando decir a los discípulos, yo busco algo más que un culto. Yo busco algo más que un sistema, que aprendáis la liturgia y cuándo hay que echar a la ofrenda y cuándo hay que cantar y cuándo hay que levantar las manos. Yo quiero discípulos. ¿Y discípulos qué es, pastor? Discípulo no ir al culto. El culto hay que ir porque hay que congregarse. Pero el discípulo va más allá de un culto. El discípulo mira la necesidad de las personas. El discípulo copia al maestro y el discípulo renueva cada día su mente para romper los moldes de la humanidad y romper los moldes de la religiosidad que hay en las iglesias para ser discípulos que viven en el amor de Dios como Cristo ha demandado a su iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Dadle vosotros de comer. Y ya sabéis la historia, no me entretengo ahí porque no tenían para darle de comer. Pero alguien que no se sabe su nombre, un joven que se atrevió con fe a decir, yo tengo 2 peces y 5 panes. Y con eso Jesús lo tomó y lo multiplicó y dio de comer a la multitud. Jesús quiere que tú y yo no seamos unos culteros. Jesús quiere que tú y yo no seamos unos religiosos. Jesús quiere que tú y yo no aprendamos a decir que toca a las 7 el culto, me voy a -10, me tomo el cafelillo, me siento y luego a las 9 me salgo corriendo, le doy la mano a 4 hermanos y que cada uno se apañe con su problema. No, Jesús quiere que el culto sea solamente una parte de adoración colectiva, pero que haya una vida dentro de ti que brote, que sea por un nuevo nacimiento, que haga que quieras darle de comer de lo que has recibido. Como dice la palabra, si has recibido de gracia, dad de gracia. Pedro y Juan se encontraron en la puerta de la Hermosa con aquel enfermo y no le dieron dinero, no le dijeron vente al culto, no le dijeron vente a la casa que hay oración esta noche, le dijeron aquí y ahora, porque no sabemos la venida, aquí y ahora lo que tengo te doy, te oro y te levantas en el nombre de Jesús. ¡Da de comer! Da de comer al necesitado. Y dar de comer no es invitar a un shawarma o un bocadillo, no solo eso. Dar de comer es un abrazo, es una palabra, es un consejo, es un mensaje, es una llamada, es algo de cariño, es dar lo que necesitan las personas. Si ellos no lo cogen, pero nosotros lo tenemos que dar. Tenemos que dar de lo que hemos recibido. Y no vamos a llegar a todos. Yo como pastor no voy a llegar a todos. El Josep no va a llegar a todos. Ni el Josep, yo y el Fernando llegaremos a todos. Sino que siendo todos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que sale de su adentro una naturaleza que hace como Jeremías dice con el ministerio, quiero dejar de profetizar, ya estoy harto, me han hecho daño, la gente no me mira, no hay gente que me mire y no hay gente que me trate bien, ya no profetizo. Dice, pero ardía algo dentro de mí, ardía algo que no me dejaba parar de profetizar. ¿Sabes qué es? Que cuando uno nace de nuevo el Espíritu Santo está dentro. Y tú quieres dejar de dar de comer, pero Él te dice, hey, que no te he llamado para estar en una silla, que te he llamado para que les des de comer. Un discípulo no es pasivo, un discípulo es activo. Dile de al lado, no eres una oveja. No eres una oveja. ¿Cuántos se miran al espejo y ven una oveja? Ninguno, no. Oveja, oveja, siéntate ahí. Oveja, no te muevas. Oveja, no hagas. La Biblia hace metáforas y paralelismos con las ovejas, pero no somos ovejas. Somos hijos de Dios.
Y los hijos de Dios, los santos, han sido llamados iglesia, esposa de Cristo, la santificada, el ejército de Dios, el cuerpo de Cristo, la elegida para llevar las buenas nuevas a los perdidos, el ministerio de la reconciliación de la humanidad perdida con Dios. Tú no tienes cualquier cosa. Yo es que no tengo nada que hacer, yo tengo en mi casa que fregar o en el trabajo que hacer, pero la iglesia, soy una ovejilla. Aquí no hay ovejas, aquí todos tenemos que dar de comer, aquí todos tenemos que trabajar, aquí todos tenemos que servir. Hay algo que tú tienes que Dios lo quiere en su mano para usarte y llevar palabra al que le falta. Dile de al lado, no eres un cualquiera. ¿Sabes qué precio tienes? ¿Qué precio tienes? Recuérdaselo, por favor, la sangre de Cristo. Recuérdaselo, la sangre de Cristo. ¿Tú te crees que Jesús murió para que tú te sientes en una silla y ya está? ¿De verdad? El Dios todopoderoso que tiene planes y propósitos y que conoce y que dice Efesios que somos hechura suya y que ha preparado obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese Dios te ha dicho: no, conviértete y siéntate en la silla y cuídate, ¿vale? Y te darán de comer, pastor. Si te gusta lo que comes, lo aplaudes. Si no te gusta, te vas para la casa y lo criticas. Pero ¿qué dinámica es eso? Eso es religión. Pero mi Dios no creó una religión. Mi Dios no creó un sistema de culto. Mi Dios creó un cuerpo que está vivo, que tiene el Espíritu y tiene la palabra que exhorta, que anima, que enseña, que ama, que abraza, que corrige. La palabra. Acompáñame, Marcos. Voy con la quinta, ¿vale? Acompáñame, Marcos. Capítulo 2. Vamos a ver una realidad. 4 versículos vamos a leer. Pero mira mi Jesús cómo trata a los del culto. Los fariseos, los saduceos, eran los pastores de ese tiempo, por decir algo, en un contexto español, en un contexto de ahora. Eran los pastores, la iglesia, digamos. Era otro contexto, eran sinagogas, eran judíos. Pero para que entiendas, los religiosos, los que se habían aprendido la palabra, las normas, todas eran normas. Y Marcos capítulo 2, versículo 18, dice que los fariseos le dicen a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie es nadie. Del griego nadie. Nadie, dice la palabra, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque de otra manera el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Te leo un pelín más. Después de esta historia, aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, Sabbat, a pasar por allí, los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y dice, entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué tus discípulos en día de reposo comen espigas? Que no se puede. Y dice que Jesús le respondió:
¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me explico un poquillo, ¿vale? La relación con Dios no es religión. La religión es el sistema que se crea de normas, de leyes, que es necesario tener normas, que es necesario tener visión, estrategias, liturgia. Es necesario tenerlo para que haya un orden. Di conmigo, para que haya orden. Las liturgias, las normas, las leyes no salvan a los hombres. Es para que haya orden. Pero claro, aquí nos encontramos a los religiosos que no entienden lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este sea un rabí y también hablan de él y sus discípulos se ponen a comer espigas en día de reposo? Pues si sabe que no se puede hacer, que es Sabbat. ¿Cómo puede ser que haga eso? Y encima le decimos algo y se rebota y se defiende. A ver, Jesús, si es Sabbat, que es día de reposo, si tú cumples la ley como dices que la cumples, ¿no deberías cumplir el Sabbat y descansar? Y Jesús diría a los fariseos algo así. Él siempre les contestaba con preguntas para que dieran vueltas. Y les diría algo así: vamos a ver, el mundo está cambiando, la sociedad cambia, y los cristianos no pueden seguir encerrados en las tradiciones de hace 20 años. Los cristianos también tienen que renovar la mente, también tiene que cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos los fundamentos, No, se cambian las formas, pero los fundamentos permanecen. Esto diría Jesús. ¿Qué me quieres decir, Jesús? Te quiero decir que la Trinidad siempre será Padre, Hijo y Espíritu Santo y no se cambia. Que Jesús del cielo descendió a la tierra y se hizo hombre y fue el Mesías y murió en la cruz, y muriendo en la cruz nos dio salvación. A todo eso no se cambia. No se cambia que se entra al cielo no por obras, sino por arrepentimiento, por morir a nuestro yo y por nacer de nuevo. Todo esos fundamentos no se cambia. Pero es que te hablo ahora del ayuno. Es que no ayunan los tuyos. Es que el ayuno es fundamento y la oración también. Pero entonces, ¿por qué no ayunan? Porque a veces, y habla de 3 metáforas Jesús. Habla del novio, habla del paño viejo y nuevo, y habla del odre. Y dice, mientras el novio está, no se ayuna porque están de bodas. Si tú te vas a una boda, ese día no decides ayunar. Estás de boda, no ayunas ese día. Generalmente buscarás otros días, pero el día de boda no. Y no pasa nada porque no ayunes ese día. Estás de fiesta. Pero ahora Jesús les está hablando a los fariseos algo que ellos no entienden. ¿Pero por qué no lo entienden, pastor? Si ellos sabían más que tú y que yo de la ley. ¿Cómo que no entienden? Porque venir al culto y leer la Biblia no es sinónimo de entender la revelación de Dios. Porque la letra puede matar si no hay espíritu y relación. Y los fariseos, dice la palabra, dice la historia, que ayunaban aproximadamente entre 2 y 3 veces a la semana. Y empezaron con pasión al principio. Ay, queremos ayunar por Dios. Queremos ayunar para Dios. Queremos hacerlo para Dios. Pero ¿qué pasa? De la pasión y de la relación se pasó a hacer, en vez de hacerlo por devoción y por amor, se pasó a norma. Y ahora la norma es ayunar. ¿Y cómo que los tuyos no ayunan y yo sí? ¿Y cómo que ellos y ellos sí? A ver, espera. De lo que a ti te sale del corazón, lo has vuelto una norma. Y ahora la norma, si no la cumplo, me están matando mi salvación. Perdóname. La norma
oscurece y enceguece la revelación de Dios. Las normas son para poner orden, pero los fundamentos son los que no se mueven, pero las formas sí se mueven. Las estrategias sí se mueven. Jesús les estaba trayendo una dimensión mayor del evangelio. No voy a ser largo, pero quiero que me prestes atención a lo que voy a decir. Jesús le estaba trayendo una dimensión mayor. Ellos parece que lo hacían por pasión, pero al fin y al cabo lo acabaron haciendo por norma. Pero es que para hacer algo y seguir creciendo en el Señor se necesita, di conmigo, renuevo. Si no hay renuevo, te atascas en las normas. Si no hay renuevo, te atascas en la ley. Si no hay renuevo, el Espíritu Santo no te puede poner formas y estrategias nuevas. Y eso lo vemos varios momentos. Dice, el novio llegará el momento que se irá, les será quitado. Y en la cruz les fue quitado. Y empezaron a vivir en el ayuno, en la oración, en la persecución. Porque de alguna forma Jesús les estaba diciendo, señores, el ayuno no se elimina, pero se contextualiza la etapa que toca. Y le estaba diciendo por el paño nuevo. Y el paño viejo no se puede mezclar, porque el viejo tirará y lo arrancará. ¿Qué les estaba diciendo, señores? El evangelio nuevo que traigo es una dimensión mayor y no podéis mezclarlo con vuestras tradiciones religiosas, porque si mezcláis la tradición religiosa y la ley con la relación y el evangelio nuevo del Espíritu, no aguantaréis y os perderéis. El odre nuevo es para el vino nuevo. ¿Y el vino nuevo qué es? Al fin y al cabo, el vino nuevo estaba caminando con sus discípulos. El vino nuevo puede meterle bendiciones de Dios, pero ¿cuál es la mayor bendición? Que Jesús mismo. Y el vino nuevo estaba en ellos. Pero es que cuando una persona se atasca en no entender el evangelio, en coger una norma antigua que funcionó antes y ahora me atasco en ella, en coger una norma que era para poner orden, que no era fundamento, era una forma, pero me atasco en ella. Cuando pasa eso, no dejamos que lo nuevo de Dios venga a nuestra vida. No experimentamos cosas nuevas. Tú dices, pero ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas cuando el pueblo enfermó por las picaduras de serpiente? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Levanta una serpiente de bronce y ponla en alto y que todos la miren. Y que todos los que habrán sido picados y el veneno de la serpiente estén en ellos, cuando miren la serpiente de bronce, ¿qué dice que pasaría? Sanarán. Fue algo que Dios hizo, una operación que Dios hizo en ese momento. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios años después? Años después tuvo que decir Moisés, coge la serpiente de bronce y destrúyela. Pero ¿por qué? Si sana a los enfermos, porque fue algo que utilicé para sanar, y ahora la gente, en vez de mirarme a mí, mira a la serpiente. Fue una norma, una ley que saqué para el momento para poner orden, pero la gente tiende a mirar esa norma y se pierde la revelación. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos llama a una nueva dimensión del evangelio. Y la dimensión del evangelio que Dios nos llama, señores, no es la dimensión de un creyente que se sienta en una silla y consume palabra todos los días y se queda con algo y se va a su casa y se tira 40 años fumando en el evangelio, y se tira 40 años bebiendo, y se tira 40 años sin perdonar, y se tira 40 años en depresión. Eso no es el evangelio. Eso es parecido a lo que los fariseos hacían. Pero el evangelio de mi Cristo es un evangelio que no tiene la ceguera de hacer que se opaque la bendición. Es un evangelio vivo, real, y que fluye en las vidas, que fluye en los corazones y que cambia a los que están necesitados. Mira, si mi Dios a ti no te ha cambiado, no es porque Dios no pueda, es porque tú no quieres. Yo quiero, pastor, yo quiero. No querer de boquilla, querer con hechos.
no oidor, hacedor. Si le duele a mi Dios algo que estoy haciendo, y Dios es lo primero en mi vida, voy a seguir con eso. Si le duele a mi Dios que yo haga ciertas prácticas y dañan su corazón y le hacen llorar, voy a permitir yo que Él siga dañando su corazón por practicar eso. Perdóname, eso no es amor. El amor hace que te esfuerces todos los días por intentar practicar algo que provoque que Él se sienta bien, que provoque que Él esté a gusto conmigo. Es que luego le pido y Él no me da. ¿Cómo me va a dar si le hago daño? ¿Cómo me va a dar si le causo más dolor que alegría? Ahora, cada pequeño cambio de mi vida alegra el corazón de Dios. Pero voy a ir más allá. No es lo mismo la ejecución que la intención. Se puede tener malas intenciones y una buena ejecución. Yo puedo tener una palabra hoy buena aquí y ganarme los aplausos de todos y que mis intenciones sean vanagloriarme. ¿Me aplaudirá Dios? Pues si la predicación está muy bien. Y hay gente que ha llorado y todo. Y hay gente que ha cambiado. Ya dirá Dios, pero la intención de tu corazón no era dármelo para mí. La intención está mal, aunque lo ejecutes bien, la intención está mal. Usa tu ejecución, coger el arca está bien. Pero las intenciones no están bien, porque aunque tú quieres coger el arca, tú sabías que el arca había que llevarla en hombros, no en carros. Ahora bien, escucha esto, ¿vale? Puedes no tener una buena ejecución, pero tener una buena intención. Y Dios aplaudirte. Puede que no te salga bien la predicación, que no te salga bien una canción, que quieras ayudar a alguien y no te ha salido del todo como querías. Que querías hacer y no ha salido, tú querías hacerlo de una manera, pero no ha salido. La ejecución no ha salido del todo bien, pero la intención la ha visto Dios, que era bendecir a la persona, que lo hacía por amor. Y Dios desde el cielo aplaude. Claro, ¿qué pasa? Los hombres tendemos a la religiosidad, a mirar por fuera. No vemos las intenciones, vemos la ejecución. Y el que ejecuta bien, no miramos su carácter, no miramos cómo es en su casa. Predica aquí bien, pero no miramos si tiene mala sombra en su casa y maltrata a la mujer y a los hijos y hace las mil y una. ¿Qué más da? Pero predica bien. Pero Dios mira las buenas intenciones. Y eso es algo que a mí me agrada y a ti te debería de agradar. ¿Sabes por qué? Porque no todos somos suficientemente buenos para ejecutar bien muchas veces. Pero si tenemos el nuevo nacimiento y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, va a desarrollar en nosotros buenas intenciones de hacer las cosas por amor, y Dios va a asimilar que va a perdonarme una y otra vez malas ejecuciones si las buenas intenciones están en el intento. Escúchame bien, Dios mira el corazón. Dios no mira lo que haces con el don. El don es para dar de comer a los demás, pero Dios quiere ver un corazón limpio, sincero, real, verdadero y convertido al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, el crecimiento, dile al lado, ¿vale? El crecimiento, o mejor dicho, el evangelio. Dile al lado, el evangelio trae fermentación. ¿Por qué un vino nuevo no se puede poner en odres viejos? ¿Por qué? Porque fermenta el vino nuevo. Al fermentar lo que hace es ensancharse. Y si el vino viejo, el odre viejo, el odre nuevo está preparado para ensancharse con la fermentación del vino.
Pero cuando el odre ya se ha ensanchado y ha fermentado, y ahora el odre es viejo y está más rígido, más inflexible, más duro, le pones vino nuevo, y cuando el vino nuevo fermenta, ¿qué le pasa al odre? Revienta. Porque escúchame bien, el evangelio verdadero, no el culto, no. El evangelio verdadero, aquí, el evangelio verdadero fermenta. Dios pide espacio. No me conformo. Dios dice, no me conformo. No, que estoy dejando esto. No, más. Quiero ensancharme más. Dios pide espacio. Dios dice, no, tú me has metido en tu vida, pero a mí no me arrincones aquí. Yo quiero espacio. Y fermenta el evangelio, hace que te ensanche, y Dios te pide más. Y Dios te pide un poco más. Y tú dices, ya está bien, no, pastor, con lo que he hecho, he dejado 4 cositas, pues ya mi cultito. Dios no. Dios dice, no, quiero más. Pues si ya estoy orando, y Dios dice, búscame más. Pero ya he aprendido que he leído 3 libros. No, quiero que aprendas más. Y he ayudado ya, y he vivido años de mi vida que fui un fiera y ayudé a gente. No me vale el maná de ayer, quiero más hoy. Porque el evangelio produce fermentación, produce que se ensanche tu vida. El evangelio pide paso dentro de ti. El evangelio, Jesús, el Espíritu Santo dice, no me conformo ningún día de tu vida con lo que ya eres, con lo que ya tienes. Quiero que te perfecciones, que crezcas, que mueras, que te parezcas al Hijo de Dios. Y eso, venir al culto no lo hace. No creáis que estoy diciendo que hay que no hay que ir al culto, no. Que el evangelio no es ir al culto. El culto es la adoración y la alabanza colectiva. Es el tiempo para que me preparen en la palabra, para escuchar, para tratar con los hermanos, para que mi carácter se perfeccione mientras hacemos relaciones. Pero mi habitación, cada día, la calle, el trabajo, velad y orad en todo tiempo. Es que el que ha sido convencido de que el evangelio es bueno es capaz de vivir su vida como le da la gana y luego venir al culto y cambiar la cara y cambiar la forma y cambiar el traje y el vocabulario. Pero el que ha nacido de nuevo, como dicen algunos, aquí no mezcla el Señor. El que ha nacido de nuevo dice que lo tengo que mezclar en todo. Es que se ha vuelto el Señor de mi vida. Tengo que hablar de Él, tengo que preguntarle a Él. Todo lo que vaya a decidir tiene que ver con Él, porque al ser el Señor de mi vida, todo, no, pero no estamos en el culto ahora, pero es que está aquí, soy templo yo, está aquí, y Él me pide espacio, no quiere estar arrinconado. Lo he dicho muchas veces, en Efesios dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu. El vino, yo me tomo una copa y domino yo. Me tomo 2 y domino yo. Pero lo mismo a la tercera, el vino me domina a mí. Y Dios dice, no os embriaguéis con vino. No, llenaos del Espíritu Santo. De tal manera que no dominéis vosotros al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo os domine a vosotros, os dirija, os enseñe, os corrija. Escúchame bien, yo no sé si tú lo entiendes, pero nos ha dado Dios su propia vida, su persona, y la ha puesto aquí dentro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están aquí. Y ¿sabes qué? Él quiere que vayamos cambiando, que le escuchemos, que hagamos caso, que nos deje producir el querer y el hacer, que nos dejemos convencer de que lo mejor es apostar por Él. Él quiere que yo me beneficie de sus planes y propósitos. Necesitamos, quiero ir terminando, el crecer produce desafíos. El crecer produce desafíos.
El crecer toca romper moldes, toca llevarse confrontación con personas. La propia familia, propios hermanos. Escuchad, ¿con quién tuvo los problemas Jesús? ¿Con quién? Los religiosos. Porque al fin y al cabo el del mundo le da igual que alumbres. Puede estar más con ellos, menos. Pero aquel que está llamándose cristiano y va a una iglesia y no vive una vida como debería. Y ahora tú te tomas en serio el evangelio y empiezas a decir, no, yo en esto no participo, que soy cristiano. No, yo estas cosas no las hago, que soy cristiano. Esos que se llaman cristianos, que van a un culto y participan de cosas que no les toca, esos son los que se enfadan. Porque estás diciendo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres un cristiano mayor que nosotros? Alumbras y se ve la maldad de ellos, la debilidad de ellos, y se enfadan. Ahí es donde tú tienes que decidir. ¿Te dejas llevar por la gente o por Dios? ¿Seguimos creciendo y desarrollando lo que Dios nos ha dado? ¿O nos paramos para no molestar a la gente? ¿O nos paramos para caer bien a los demás? ¿Qué me importa a mí si no le caigo bien a alguien? A ver, ¿qué me importa a mí? Dios dice que nos llevemos bien con todos los posibles, aun fuera de aquí. Pero si alguien quiere criticarme porque yo me tomo el evangelio un poquito serio, o porque yo intento subir el estándar de santidad, no porque yo sea mejor, sino porque creo que Cristo me lo demanda, ¿qué me importa a mí que se enfaden? ¿Qué me importa a mí que me critiquen? Es que me dan de lado. Mejor que te den de lado, porque nos influencian, porque la carne es débil. La carne es débil. Y si nos juntamos con gente llamada cristiana, que vive el cristianismo de cualquier manera, nos bajaremos la exigencia y el estándar de exigencia a decir, bueno, pues ellos son cristianos y viven así, y su pastor no les dice nada, pues no pasa nada, pues rebajamos la influencia, que nos bebemos hoy unas copillas, pues no pasa nada, que hacemos 4 cosillas y mentimos 4, no pasa nada. Pero ¿y Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Sabes qué te digo en esta tarde? Los fariseos mezclaron las normas y tenían la incapacidad de entender la esencia y el principio. Solo entendían de normas. Jesús les tiene que decir, el día de reposo no está por encima del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿El día de reposo no lo hacemos nosotros? Dios le tiene que decir, Jesús le tiene que decir, escucharme, el principio y la esencia es que Dios quería que compartiéramos con Él y tuviéramos descanso y estuviéramos con Él, que no solo trabajáramos, que le diéramos tiempo a Él y a nuestra familia. Ese es el principio. La forma fue crear el Sabbat. La forma fue crear el Sabbat, es la forma, pero el fundamento ¿cuál es? Que descansen en Cristo, que tengan tiempo para Él. ¿Por qué no hacemos el día de reposo? Porque es que la forma cambió y nosotros reposamos todos los días en la paz de Dios, todos los días porque lo tenemos a Él. No necesitamos hacer el Sabbat, no necesitamos hacer cosas que los judíos hacían por norma. ¿Por qué? Porque el principio es estar cerca de Él y ya están nosotros. Ya no tenemos que hacer ciertas normas porque ellos no lo tenían en su corazón. Nosotros sí. Y Jesús les enseña a entender, hombre, los fundamentos. Las estrategias con el tiempo se vuelven en yugos. Pero hay que revisar y decir, Señor, esto me valió un día como una estrategia para provocar un orden. Pero esto, ¿qué provoca en la gente? Y Jesús viene a decirles, ¿os acordáis de David? David estaba necesitado y tenía hambre y se metió en el templo y comió de los panes que solamente podía comer el sumo sacerdote. ¿Sabes qué le pasa a mis discípulos fariseos? Que tienen hambre. Di conmigo, tienen necesidad.
Tienen necesidad y ven comida y quieren comer. No se puede. No se puede. Están necesitados, no se les cubre la necesidad porque hay una norma. No se puede. Dios ama a las personas antes que las normas. Y cuando hay necesidad, no se puede, la norma, la religión, el sistema no puede dejar de alimentar la necesidad por cumplir una norma. No se puede. Cuando la gente viene por la puerta, van a venir gente que no hay problema. Pero escúchame bien, ojalá empiecen a llegar prostitutas, homosexuales, drogadictos, alcohólicos, de todo tipo de necesidad. Y cuando vengan por la puerta, no podremos usar la norma. Aquí no pueden entrar estas personas. ¿Por qué? Porque son necesitados. Y los necesitados, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que darles de comer. A los necesitados hay que darles de comer. Por eso Jesús dice, no entendéis por qué Shabbat anuláis la necesidad. Dios murió por la humanidad para salvarla. No miró normas, no miró pecados, miró la necesidad de la humanidad. Dios ama a las personas. Y cuando nosotros cambiamos o invertimos la regla por encima de la persona, termino. Cuando cambiamos, invertimos la regla, la norma, la ley por encima de la necesidad de las personas. Eso es religión. Hay una norma, Yusef. La norma es que tienes que entrar con pantalones largos. No es el caso. Pero ha venido uno con pantalones cortos. Vete a tu casa y cámbiate. Que aquí se ha entrado con pantalones largos. Se va, pero ya no vuelve. Ya no vuelve. Por la norma no cubrimos la necesidad. Pues cállate la norma y cómetela. Que la norma es para poner orden. Pero la necesidad del hombre está por encima de la norma. La necesidad de la gente está por encima. Si hubiera sido por normas, Jesús no hubiera venido a la cruz del Calvario. No se puede, Padre, hacerme yo hombre, ser alguien que tiene que aprender obediencia, ser alguien que tiene que sufrir la ira de Dios sin pecado, hacerme yo pecado, la segunda persona de la Trinidad. Eso no se puede, pero latía en el corazón la necesidad que tiene el hombre. Ya no tenemos relación con él. ¿Ves? Y dice la palabra que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dale el aplauso a Dios. Prórroga. Último minuto, prórroga. ¿Tú quieres ser de los que dan de comer? Hay que renovar la mente. Esto, a ver. ¿Por qué se ponen las luces en la oración? ¿Vas aquí? Apague las luces. ¿Por qué el hombre se pone con las mujeres? ¿Qué es esto? ¿Por qué van vestidos así? ¿Por qué llevan pantalones las mujeres? Y te pierdes la bendición de la palabra por ver las normas. Ahí sí que te vuelve oveja, no cabra. Oveja, no cabra. ¿Cuánta gente se va a un culto, a una campaña, a una oración
Y se pierde la bendición de Dios y la manifestación del Espíritu por ver, uy, no cubre, no lo hace, uy, qué mal esto, uy, qué mal lo otro. ¿Por qué ponen la silla así? ¿Por qué canta el coro así? Podrían cantar un poco diferente, ¿no? ¿Por qué? Y está aquí Dios y tú estás con las normas. Y está aquí Jesús paseándose y tú estás mirando alrededor. Escúchame bien, que no somos jueces ninguno, que la necesidad de las personas está por encima de todo, que las normas son para poner orden, pero por encima está el Jesús de la relación y del amor. Así que para cambiar, ¿alguien me puede decir cómo se cambia un odre viejo, un odre duro, inflexible? ¿Sabes cómo se puede hacer para ablandarlo? ¿Sabes cómo? Se puede, ¿eh? Dejándolo días en aceite. Se deja días en aceite o semanas y es como que se lubrifica, se emblandece y tiene capacidad para ensanchar un poquito más. Se hace más blando, más sensible. ¿Sabes qué tienen que hacer los duros de servir? Los cabezones. Los que no entienden. ¿Sabes lo que tienen que hacer? En la presencia del Espíritu. Meterse días ahí. Y ayunar y orar. Y se te quitan todas las cosas de aquí. Te ablanda el Espíritu, te sensibiliza. Porque pasar tiempo con Dios te contagia de lo que Dios siente. Y como Dios es amor, dice, escúchame, ¿por qué no perdonas a ese que me ha hecho mucho daño? Pero ¿por qué no le perdonas si yo te he perdonado a ti? ¿Por qué no perdonas tú? Escúchame, cuando pasamos tiempo con él, escúchame, ¿por qué sigues criticando a aquel si tú haces peores cosas? Céntrate en mí, no te centres en criticar. Escúchame, ¿por qué no amas a aquella persona? Es que esa persona es de otra cultura y no me gusta, pero yo amo a la cultura, yo amo. Y Dios te empieza a contagiar y a sensibilizar y a ablandar. Y entonces se te quita todos los deseos de juzgar a nadie. Porque cuando uno pasa tiempo con el Señor, se da cuenta que ninguno es bueno y se nos quitan las ganas de juzgar a nadie. Pasamos tiempo con Él y empezamos no a compararme con ese ni con aquel, me comparo con él y comparándome con él lo veo como un espejo y digo, ay, cuánto me falta por cambiar, y se me quitan las ganas de mirar el error del otro, porque digo, mírame Señor, pasa tiempo conmigo, permíteme cambiar porque estoy muy lejos de lo que esperas. Eso busca el Señor busca gente metida en su presencia, que nazca de nuevo y que se renueve todos los días. Eso busca el Señor. ¿Te puedes poner en pie, por favor, ahí donde estás?